Bueno, como les decía, entonces estamos creando los métodos de la línea telefónica y aquí tenemos un error y la razón por la que tenemos ese error es que los métodos van dentro de la definición de la clase. Entonces voy a copiar esto y voy a colocar aquí adentro y con eso se elimina el error. Ahora el otro medio machetacito que estaba utilizando es que resulta que inicializar pone todos los valores en cero y reiniciar va a hacer exactamente lo mismo. Entonces lo que voy a hacer acá, yo podría hacer una de dos cosas. Podría repetir estas instrucciones y volverlas a colocar, o sencillamente lo que puedo hacer es que llamo al otro método. Llamar a un método significa hacer una ejecución del código que está allá. Hasta que yo no hago esta ejecución, hasta que no hago el llamado, no se va a ejecutar el código que está dentro del bloque del método. Ustedes identifican que están llamando un método cuando están poniendo una instrucción y por los paréntesis. Los valores que pasen dentro de esos paréntesis son los valores que se van a pasar dentro de los parámetros. Listo. En este momento entonces sigamos con el siguiente método. Entonces tenemos dar costo de llamadas. Los que dicen dar son funciones que retornan un valor. En este caso, si nos fijamos, aquí dice que retorna un double. Entonces vamos a hacer un double en dar costo llamadas. Listo. No va a recibir ningún valor, lo único que hace es retornar el costo de llamadas. Entonces vamos a retornar el costo de las llamadas. Listo. Fíjense que en este momento ya el lag warning que teníamos del costo de llamadas deja de existir porque ya estamos empezando a utilizar el primer método. Voy a obviar todos los comentarios, sencillamente por fines de agilizar esto. Pero entonces necesitamos un par de métodos más para dar también el número de llamadas y el número de minutos. Entonces lo podemos hacer rápidamente. Vamos a hacer el de dar llamadas. Ese es otro método que también va a retornar un valor, pero entonces como dar número de llamadas, se llama. Como número de llamadas es un entero, entonces el valor que retorna este es un entero. Fíjense que dar costo de llamadas retorna un double, porque costo de llamadas es un double. Entonces este método es bastante sencillo, sencillamente retornamos número de llamadas. Y nos queda faltando un último método que vamos a hacer el dar número de minutos. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Public dar número minutos, paréntesis porque no recibe nada, y pongamos las llaves aquí abajo. Estas llaves yo acostumbro ponerlas ahí arriba, pero por fines de la clase pongámoslas aquí abajo. Bueno, esto tiene otro return que retorna el número de minutos. Muy importante, recuerden, fíjense que este método no tiene ningún return, porque es un método que no retorna nada, por eso tiene ese valor de void. Estos valores retornan un valor, y a raíz de eso yo necesito colocar un return que retorne un tipo de dato igual al que estoy diciendo allá. Fíjense que si yo coloco acá una instrucción cualquiera, como por decir algo sencillamente coger costo de llamadas y sumarle 1 o algo por el estilo, que no hace nada, o por decir algo, vamos a subir el costo de las llamadas. Llamadas es igual al costo de llamadas más 1. Fíjense que me sale un error porque este método ya no tiene ningún retorno. Y si me fijo, dice que el método tiene que retornar un valor de tipo double. Entonces dejémoslo como estaba para que no chille. Y quitémosle el más 1 porque solamente retorna el costo de llamadas. Entonces ya tenemos los 3 dares. Y ya vienen otros 3 métodos que no retornan valores, pero que reciben parámetros, que son agregar llamadas locales, y agregar llamada de larga distancia y agregar llamada al celular. Entonces, ¿qué hace agregar llamada local? Si nos fijamos de nuevo aquí en la especificación, en la descripción, y probablemente en los requerimientos funcionales también está, quitemos esto, nos dicen que cuando hace una llamada local, esta vale 35 pesos, una llamada a larga distancia vale 380 pesos y la llamada al celular es súper cara, vale 999. Cuando registramos una llamada, entonces vamos a empezar a escribir. No retorna ningún valor y dice, ¿cómo se llama? Agregar llamada local. Agregar llamada local. Lo que hace agregar llamada local, entonces primero tenemos que incrementar el número de llamadas. Entonces, incrementar número de llamadas. ¿Qué hace esto? Entonces, yo tengo el número de llamadas. Cuando yo escribo esto, el número de llamadas va a contener cuántas llamadas tengo en este momento. A ese valor le voy a sumar 1
y ahí estoy tomando las llamadas que ya tenía y les estoy sumando 1. Pero ahí no estoy guardando ese valor en ninguna parte. Para hacer una asignación y guardarlo, entonces lo que tengo que hacer es decir que el valor que calcule la expresión sea guardado en la variable número de llamadas. Entonces, de nuevo, recuerden que cuando hay un solo símbolo de igual, uno solo, quiere decir que esta instrucción es una asignación. La asignación se va a asignar sobre este atributo y se van a asignar los valores que están, lo que calcule esta expresión. Recuerden que lo primero que hace esto es mirar cuál es el valor actual del número de llamadas. La primera vez que se llame, el número de llamadas va a estar en 0 y después le sumo 1 y entonces me va a quedar 1 y ese 1 va a quedar guardado en número de llamadas, por lo que el número de llamadas va a quedar guardando ya 1. ¿Listo? Una vez ya agregué esa llamada, bueno, perdón, se me olvidó una cosa. Ahí estoy agregando una llamada, pero resulta que yo tengo un número de minutos. Entonces, suponiendo que yo quiero incrementar el número de minutos, también tendría que incrementar cuántos minutos agregaron. Pero necesito saber cuántos minutos se gastaron en esa llamada. Entonces, si nos fijamos aquí en la definición, aquí dice que este método recibe un parámetro de tipo entero que se llama minutos. Esos minutos que recibimos acá es cuánto duró la llamada local que hicieron. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar el número de minutos que ya tenía y lo voy a incrementar con el número de minutos que me pasaron como parámetro. Recuerden que en este método yo puedo acceder a todas las variables, todas estas variables de la clase y aparte de eso a la variable que le coloqué acá, que es la variable del parámetro del método. Una cosa chévere que tiene Eclipse es que cuando ustedes subrayan un parámetro, él les muestra cuál es ese parámetro acá. ¿Listo? Entonces ya incrementamos el número de minutos. Número de minutos. Y nos queda haciendo falta una cosa y es incrementar el costo. Entonces, ¿cuántas llamadas tenemos? Costo de llamadas lo vamos a incrementar con el costo de llamadas que ya tenemos y cuánto vale esta llamada actual. Entonces, esta llamada va a valer el número de minutos que haya durado la llamada multiplicado por, si miramos la definición, las llamadas locales valen 35 pesos. Entonces es básicamente 35 por el número de minutos, si no estoy equivocado, espero que no. Listo. Fíjense que yo aquí no estoy utilizando un número de minutos, porque el número de minutos va a tener el total de cuántos minutos lleva esa línea. Esta solamente contiene los minutos de esta llamada en específico y ya tenemos el método de agregar llamada local. Ahora, para hacer los otros dos métodos, vamos a hacer otra vez de nuevo lo mismo. Vamos a hacer un método. Fíjense que no estoy poniendo ningún retorno en el método anterior, por eso es un void. Vamos a agregar, bueno, para agilizar esto, lo que vamos a hacer es que las llamadas a larga distancia va a ser una llamada que tiene un método muy parecido. Entonces, como soy perezoso, voy a colocar acá que esto es una llamada a larga distancia. Voy a quitar estos comentarios que para fines de esta explicación no son necesarios, bajo estas llaves, que es mi inicio de ponerlas allá arriba. Cuando agrego una llamada a larga distancia, también recibe minutos. La llamada a larga distancia incrementa también el número de llamadas, esta está bien. Incrementa el número de minutos, él está bien. Y lo único que cambia es que el costo de las llamadas va a ser diferente. Las llamadas a larga distancia valen 380 pesos. Entonces el costo lo calculo de esta manera. Entonces voy a volver a hacer trampa. Voy a copiar toda esta clase, este método, perdón, y voy a crear el nuevo método que es agregar una llamada a, ¿cómo se llama? A celular, y vale 999 pesos. Entonces vuelvo a hacer mi trampa, celular, y vale 999 pesos. Fíjense que yo les decía en clase que esto que está aquí arriba se llama la firma de un método. Esa firma no se puede repetir, yo no puedo tener otro método que tenga exactamente la misma firma. Si yo me fijo acá y trato de copiar y pegar esto, fíjense que aquí me sale con un error que dice que ese método ya está duplicado, no se puede crear. Más adelante van a dar cuenta que hay otras técnicas más avanzadas para sobrecargar métodos cuando uno recibe diferentes parámetros, pero eso está fuera del scope de esta clase. Listo, entonces con esto terminamos la clase línea telefónica. ¿Listo? Vamos a reducir esto aquí para que sea más cortico, más bonito.